Amigas, amigos, de estos se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Guinea y también a sus familias en México. Y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a una edición de nuestro programa Miradas, Guinea-México, México-Guinea, donde haremos un viaje literario a través de las principales temáticas que se expresan a través de los versos, la poesía y los ensayos de nuestras y nuestros escritores. El día de hoy, en una edición que inicia además este viaje Miradas por diferentes países, transmitida a través de la Embajada de México en Nigeria. Muchas gracias y espero les guste lo que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a Miradas Guinea-México, México-Guinea, porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural. Diferentes temáticas convergen la literatura de Guinea y de México en un espejo reflejo que nos muestra la expresión literaria que nace desde la cosmovisión de los pueblos originarios, los antecedentes históricos de nuestro presente, la interculturalidad y la migración que se vive justo en el encuentro de diferentes culturas, de diferentes visiones, en el encuentro intercultural, y para ello desde esta perspectiva de quienes deben desplazarse por diferentes circunstancias, por el dolor, por el sacrificio, a través del esfuerzo, y que abrigan la esperanza de hallar un nuevo espacio, un nuevo lugar, o de encontrarse desde la empatía, desde la solidaridad, tratar de encontrar ese espacio de diálogo intercultural a través de la supervivencia, pero sobre todo a través de la condición humana. Nos encontramos también en la obra de Seydou Bokoum, que sin duda es una de las grandes figuras de la literatura africana. Y desde la reflexión de los elementos que unen no solamente la cosmovisión con también los momentos sociales, los movimientos sociales y la movilidad social, nos encontramos en la obra de otra gran figura, aquí desde el magisterio y también desde su pluma, a través de los sucesos históricos que le anteceden y al mismo tiempo que él analiza como un elemento de punto de origen y punto de destino para analizar y estudiar el devenir de la historia de Guinea. Me refiero al escritor, ensayista y también novelista Lami Camara, quien sin duda aborda los procesos históricos con gran profundidad. Fodeba Keita es sin duda una de las figuras que han trascendido las fronteras de Guinea y que se siguen estudiando desde la composición, desde las metáforas, desde las analogías y al mismo tiempo desde la forma en la cual la literatura se vuelve universal, desde la reflexión misma de la condición humana. William Sassin es otra de las grandes figuras quien sin duda destaca por analizar la juventud, los ímpetus idealistas, la forma en la cual la crítica social se convierte en un elemento fundamental de las generaciones, y en ese sentido él expresa a través de sus personajes este sentir de la juventud, del idealismo, pero también de las utopías. Y esta perspectiva convierte la obra de William Sassin sin duda en una obra intergeneracional. Y Queso Barry es otra de las grandes figuras que me gustaría mencionar, con una literatura que se expresa desde las mujeres, con una literatura desde el feminismo, con una literatura desde la reflexión de las relaciones humanas que hemos mencionado, pero con una reflexión que trata de explorar sin duda el devenir a través del siglo XXI, es decir, su influencia desde el siglo XX hasta el siglo XXI se manifiesta a través de los roles sociales, de construir los roles dentro de una comunidad para abrirse hacia la libertad misma de la expresión de los seres humanos. Y esto convierte su obra en una forma de expresión desde abrir diferentes escenarios al acceso de la educación por parte de las mujeres, a la igualdad, a la inclusión y también a nuevas perspectivas educativas para África y el mundo desde esta perspectiva de nuestras letras en Guinea. Para nuestro viaje hemos seleccionado algunas de las principales voces literarias de Guinea y también de México que abordan diferentes temáticas, pero que tienen como punto medular la reflexión de la condición humana, la reflexión de los sucesos históricos y también la cosmovisión de los pueblos originarios, la cosmovisión de las comunidades, de las sociedades tribales, de la sociedad en general, de la comunidad que se muestra a través de cada una de las letras, de la poesía, del ensayo y también de la composición musical, de la composición literaria. Cira Valdé, a través de la autobiografía, a través de expresar su reflexión y su preocupación sobre la guerra y también de mostrarnos diferentes aristas literarias desde la interioridad. Y desde este reflejo, algunos autores que me gustaría compartir desde estas temáticas que lo han abordado en la historia de México y que también compartimos en Miradas a través de nuestra serie que transmitimos desde la plataforma de la Embajada de México en Nigeria y en este espejo reflejo de Guinea, en esta influencia del siglo XX en el siglo XXI desde la literatura. En el terreno, por supuesto, de la cosmovisión de los pueblos originarios, me gustaría mencionar la obra del maestro Juan Hernández, una de las grandes figuras
de la poesía mexicana, de la poesía náhuatl, que se expresa a través de las metáforas, de las alegorías, pero también que se expresa a través de la historia personal, a través de una autobiografía y desde el magisterio mismo. Es decir, al igual que en la literatura de Guinea, el magisterio tiene una labor fundamental dentro de la literatura del maestro Juan Hernández y por supuesto en la forma en la que él expresa con fuerza cada una de las emociones y los sentimientos, desde la historia personal, desde la primera persona, en esta perspectiva intercultural, el amor a la tierra, a la naturaleza y el amor, por supuesto, en todos los sentidos, desde las relaciones humanas. Otro elemento que me gustaría destacar, que también se aborda en la literatura de Guinea, es el idealismo. Es, por supuesto, presentar ideales desde la juventud, desde las relaciones intergeneracionales, y para ello hay dos autores que me gustaría mencionar: José Agustín y René Avilés, dos figuras fundamentales de la literatura mexicana de los años 60, quienes sin duda tienen una gran influencia en el devenir de las décadas posteriores y también en el siglo XXI. Dos figuras fundamentales de la literatura que nace justo en la contracultura de nuestro país y que también se convierten universales con los diferentes movimientos sociales que se viven en África, en Europa y en el mundo. Y en este viaje literario me gustaría compartir desde el feminismo, desde la reflexión de la mujer, que es un elemento clave de la literatura de Guinea, a Rosario Castellanos, una de las figuras más importantes de la literatura mexicana, quien desde sus ensayos, en la poesía y también en la novela, explora precisamente su vivencia personal, su vivencia de la infancia, pero también todo aquello que acontece en el devenir de las relaciones de inclusión, de las relaciones que ella aboga por un acceso a la educación en todo sentido y al mismo tiempo que nos presenta una reflexión de la vida, de la muerte y de la esperanza, que también la unirá con la gran escritora Elena Garro. Elena Garro, que es una de las grandes figuras de la literatura de México y que a través de los recuerdos del porvenir se encuentra precisamente en el espejo reflejo de Rosario Castellanos, en la influencia de la infancia que se expresa en la literatura, pero también en los momentos de los procesos históricos que se convierten en un escenario, en una circunstancia y un entorno, pero que se expresan a través de las palabras. Una de las escritoras que sin duda destaca es Cira Valdé, porque nos muestra sobre todo una saga literaria, que nos muestra también en primera persona, también desde sus experiencias, a través de la autobiografía, que acontecen en sus tramas, que acontecen también a través de sus personajes, nos muestra también las relaciones sociales y las relaciones humanas desde la otredad que se refleja, como también lo veremos a través de la obra de Comantio Sirab, que sin duda también aborda la condición humana desde una perspectiva de interioridad, pero que se refleja justo en los demás, y es esas relaciones humanas que nosotros podemos analizar a través de la dinámica social, en los momentos en los cuales también podemos acercarnos a una visión intercultural. Para Comantio, la visión intercultural dentro de sus novelas será fundamental, así como la visión y la cosmovisión de los pueblos originarios, costumbres, tradiciones y sobre todo relaciones que se viven dentro de las comunidades. Desde la perspectiva de las relaciones comunitarias, que se viven y expresan a través de las historias nacidas en la comunidad, como la obra de Cira Valdé o incluso de Rosario Castellanos a través de su novela Balún Canán, nos encontramos en ese espejo reflejo que hemos enunciado entre la literatura de Guinea y de México. La literatura de la interculturalidad, que podemos encontrar también entre Elena Garro y Comantio Seinab, como la perspectiva de la interioridad se muestra desde el encuentro con la otra, con el otro, en ese encuentro de otra edad que define el devenir de nuestros pasos. Saidou Bokoum aborda también una sociedad inclusiva, cercana, abierta a la migración, a la poesía y a las historias que se escriben al estar lejanos de nuestro origen, buscar la identidad y buscarnos y encontrarnos en ese espacio, donde también podemos tener un reflejo con la extraordinaria poesía de la escritora mexicana María Enriqueta Camarillo. La Mi Camara nos muestra su reflexión a través de las cátedras, a través también de aquello que se aprende en las aulas y que se manifiesta desde la perspectiva educativa, como lo tendremos desde la interculturalidad con el maestro Juan Hernández y su extraordinaria poesía nacida desde los pueblos originarios que se convierte en una reflexión universal. Fodeba Keita es un viaje extraordinario a través de la literatura, del arte, de la música, de la composición, que aborda los símbolos, los signos, los momentos históricos y aquellas gestas, hazañas que definen el corolario histórico de un país, y en ese sentido también en ese viaje que explora símbolos, que explora la cosmovisión y que explora los procesos históricos, se encuentra sin duda en el reflejo de Palinuro de México, una de las grandes novelas mexicanas escritas por el extraordinario
Fernando del Paso. En la reflexión del idealismo, en la reflexión de la juventud, en la reflexión que se expresa a través de los ideales, de la interculturalidad, de la contracultura, sin duda William Sacin se encuentra también con la obra del extraordinario René Avilés y también de José Agustín. Justo así, con Rosario Castellanos y Elena Garro, en la reflexión del futuro, nos encontramos en el espejo de las temáticas que hemos mencionado a través de nuestras autoras y autores de Guinea, cómo el presente está definido por el pasado, pero también rompe con elementos del pasado para tratar de realizar una deconstrucción del presente y presentar una visión de futuro, desde la búsqueda de una sociedad más inclusiva y al mismo tiempo de encontrar los elementos y los símbolos que nos unen desde la literatura. El símbolo que define precisamente el contacto con la tierra, con la naturaleza, con los paisajes, con los escenarios y sobre todo con la visión del alma que se muestra en las costumbres, en las tradiciones y en la forma en la cual abrazamos la vida para darle sentido desde el espíritu, desde el alma y desde aquello que se manifiesta, algo que también está representado sin duda en la figura del maestro Juan Rulfo, de un personaje ante la vida, la muerte y ante el encuentro con su pasado, con las vidas que le anteceden y las vidas que vendrán, en esa reflexión de existencia, donde nosotros también nos encontramos en ese viaje histórico a través de la obra del maestro Fernando del Paso y su obra Palinuro de México. Lo que nunca jamás pudimos medir fue nuestro amor, porque era infinito. Era así, como cuando Palinuro le preguntaba al abuelo cuánto le quería. Mucho, muchísimo, le contestaba el abuelo Francisco. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto, abuelo? ¿De aquí a la esquina? Más, mucho más. ¿De aquí al parque del Ajusco? Más, muchísimo más. De aquí al cielo de ida y regreso, yéndose por el camino más largo de todos y regresando por un camino todavía más largo. Porque a mí me gusta levantarme temprano, cuando menos, un año antes de que amanezca. Muchas gracias por habernos acompañado a este viaje literario a través de la obra de las y los escritores de Guinea y de México que nos acompañaron en esta breve reflexión acerca de elementos que podemos encontrar en la obra que se escribe y se produce en nuestros países, especialmente en aquella nacida en la segunda mitad del siglo XX y que se expresa como una influencia en el siglo XXI. Nuestras figuras literarias exploran sin duda la condición humana, la otredad y exploran también elementos fundamentales que nos definen a partir de las historias que se vuelven desde la intimidad, historias compartidas, historias universales. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente entrega donde haremos un viaje literario a través de la obra de Camerún y México, México-Camerún, desde las plataformas de la Embajada de México en Nigeria. Muchas gracias y nos vemos la próxima.